Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo una selección personal de fragancias low cost con equivalencia, con un punto más maduro y femenino que son ideales para regalar en este próximo Día de la Madre. Voy a traer 2 o 3 por marca, de distintos precios y estilos para distintos momentos y usos. Una selección económica, con buena relación calidad-precio y de fácil compra, que en mi caso le encantan a mi madre, a mi chica y a todas mis tías. Un top de fragancias femeninas, versátiles y de equivalencia. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. En primer lugar, vamos a comenzar con 6 fragancias modestas que están por debajo de los 5 euros. Empezamos con la casa Mercadona, con la fragancia Spot Water y Spot Water Pure. La primera, la Spot Water Black, nos presenta un aroma cítrico aromático que sale muy fresco y chispeante con los cítricos, con un corazón suave y aromático que termina con un fondo suave y fresco de tono amaderado muy elegante, que te recordará y mucho a Psyche One de Calvin Klein. Es una fragancia sencilla, muy fresca y elegante que no dura mucho, pero que huele fenomenal. Es muy práctica y útil para salidas esporádicas, para gimnasio y para estar por casa. La segunda, la Spot Water Pure, nos presenta un aroma floral aromático, muy fresco y energizante, que sale con un cítrico suave, evolucionando a un corazón más floral, para terminar con un fondo amaderado ambarado, muy llamativo y elegante. Es del estilo, sin ser un clon, de Light Blue de Dolce & Gabbana. No es igual, pero es una fragancia de ese estilo. Esta fragancia, al igual que la anterior, tiene una duración algo escasa, pero para su precio cumple fenomenal. Es ideal para gym y salidas cortas. Y otras 2 fragancias de Mercadona pertenecientes a Agua de Mayo son Daily Love y Rose Serenade. La primera, la Daily Love, nos ofrece un aroma suave, dulzón y muy floral, formado por un bouquet de flores muy llamativas donde sobresalen las notas del nardo y el jazmín. Un aroma floral exquisito, muy llamativo y elegante que peca un poco en duración, pero para regalo está bastante bien. Y la segunda es Rose Serenade, que nos trae un packaging espectacular, muy vistoso y llamativo, además de un aroma fresco, algo dulzón y elegante, que destaca por unos acordes florales donde sobresale la nota de rosa, una rosa atalcadita muy llamativa y elegante que tiene un toquecito más juvenil. Otro aroma floral de duración limitada pero que gusta y merece la pena por el packaging, un detallito interesante. Las siguientes 2 fragancias pertenecen a Álvarez Gómez y son Eau de Orange y Eau de Verbena. Ambas las podéis adquirir a buen precio en cadenas como Pepco y Primapris a 3,50 los 300 ml. La primera, Eau de Orange, nos trae un aroma unisex de tipo cítrico aromático que sale muy fresca con un cítrico marcado, seguido de un corazón muy floral donde destaca esa flor del azahar, para terminar con un fondo amaderado muy sutil y llamativo. La segunda, Eau de Verbena, nos trae un aroma unisex de tipo cítrico aromático que sale con unos cítricos punzantes, evolucionando a un corazón muy herbal de verbena que termina con un fondo suave, amaderado, muy elegante. Ambas fragancias son muy frescas, con una salida explosiva, bastante llamativas, pero que tienen una duración reducida. Son ideales para aplicarse después de una ducha o salidas esporádicas. Tienen poca duración, pero su aroma, calidad y cantidad las hace muy interesantes. Y ya la última de esta sección es la Caravan número 1 en formato de 100 ml que está en venta en Primapris junto a otras fragancias de Caravan. Si os interesa alguna me podéis preguntar. Esta número 1 nos presenta un aroma muy llamativo y fácil de llevar, de tipo floral frutal, que sale fresca y suave con cítricos algo afrutados, que rápidamente bajan para dar paso a un corazón muy floral, donde sobresale la rosa y el jazmín, que se funden en un fondo amaderado ambarado muy seductor. Fragancia suave y dulce que no empalaga. Su aroma tiene cierto parecido con Amor Amor de Cacharel, una alternativa low cost más ligera pero que se queda cercana. Aroma que gusta pero que no destaca por el rendimiento, ya que alcanzará las 4 horas en piel con una proyección moderada. Un aroma fácil y sutil a un precio recomendable. Y tras estas ya pasamos a fragancias más consistentes con mejor relación calidad-precio de marcas conocidas como Zara,
Lidl, Mercadona, Saphir y Aire de Sevilla. Empezamos con dos fragancias de Lidl y son Diel y Stylish Girl. La primera, Diel, nos trae un aroma sexy y muy suave de tipo floral almizclado que tiene una salida suave, bastante aromática con una rosa destacada que le sigue un corazón suave de toques almizclados para terminar con un fondo ámbar amaderado muy suave, cremoso y llamativo. Su aroma te podrá recordar a Narciso Rodríguez Forger. La de Lidl es más light y pobre, pero al aire es bastante similar. Además que esta tiene buena calidad con un rendimiento notable, una fragancia seductora, llamativa y versátil que gusta y destaca, muy buena. Y la segunda, Stylish Girl, que nos presenta un aroma versátil, juvenil y seductor de tipo ámbar floral que sale con cítricos suaves, ligeramente especiados, que evoluciona hacia un corazón más floral y dulzón para terminar con un fondo ámbar amaderado muy elegante, llamativo y sexy. Su aroma al aire te recordará a Good Girl de Carolina Herrera, una versión más light y pobre pero que se queda bastante cercana. Un aroma de calidad con un rendimiento aceptable. Sin duda es una fragancia llamativa que destaca. De Lidl ahora nos vamos a Mercadona. La primera es Rose Nude, que nos trae un aroma muy femenino, algo potente, de tipo floral almizclado, que sale con una rosa empolvada muy marcada, seguida de un corazón de flores blancas, que terminan con un fondo suave y floral, muy almizclado y llamativo. Huele a una rosa dulce, suave y elegante. Por su aroma la relacionan bastante con Chloe. Yo esta no la tengo, pero la dejo como referencia. Es un aroma suave, algo peculiar, con una rosa muy marcada que rinde bastante bien, gusta y llama la atención. Top de Mercadona. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. La segunda es Como tú enciende, la versión femenina, que nos trae un aroma del tipo ámbar floral, que es fresca, floral, de toques orientales, que destaca por una salida cítrica y fresca, algo frutal, que enseguida da paso a un corazón muy marcado y floral, con una rosa destacada, la cual se mezcla en un fondo algo dulzón, de tipo amaderado ambarado, muy llamativo y elegante. Fragancia atrevida, que sale fresca y fuerte y que tiene toques dulces exquisitos. Al aire te podrá recordar mucho a CH de Carolina Herrera, un aroma del estilo pero que no es un clon exacto. Un aroma con buena relación calidad-precio y un rendimiento aceptable. Fragancia versátil que gusta y que llama la atención. Y de Mercadona nos vamos a fragancias de Saphir Caravan. La primera es la Toy Intense, un aroma seductor y llamativo de tipo ámbar floral que sale cítrica chispeante, seguida de un corazón suave y muy floral con una rosa muy marcada, la cual se funde en un secado amaderado almizclado muy llamativo. Su aroma es femenino, muy versátil y elegante y esta comparte notas con Tous Onis. Al aire es bastante similar aunque se le encuentran algunas diferencias. Un aroma conseguido que tiene calidad y un rendimiento bastante aceptable. Para su precio es una fragancia a tener en cuenta. Y la segunda es Spectrum Woman, que nos presenta un aroma fresco, versátil y algo dulzón, de tipo floral frutal, que sale fresca y floral con un jazmín destacado, que pasa a un corazón dulcito, bastante frutal e inciensado, para terminar con un secado dulzón, cremosito y llamativo de maderas y vainilla. Aroma potente y dulzón que al aire te podrá recordar a Fame de Paco Rabanne, una alternativa low cost que es más ligera y pobre pero bastante similar. Tiene calidad, algo de potencia con una duración que sobrepasa fácilmente la sexta hora, un aroma llamativo que gusta. Y de Saphir nos vamos a las fragancias de Aire de Sevilla, de Instituto Español. La primera es Aire de Sevilla Love, que nos trae un aroma ámbar floral, muy versátil y llamativo, que sale fresco con cítricos especiados, seguidos de un corazón muy floral, donde sobresale la rosa y el jazmín, que termina con un secado suave de tonos amaderados algo almizclados. Un aroma sencillo, elegante y versátil que comparte notas con Tous Love Me. Al aire te la va a recordar bastante, es más light y pobre pero bastante similar. Además, no rinde mal, es potente y gusta mucho, fragancia muy interesante. Y la segunda es Aire de Sevilla Bella, un aroma dulzón, algo gourmand, muy versátil, de tipo floral frutal, que sale dulce y potente con notas frutales, dando paso a un corazón dulcito, muy floral, con un iris y un azar destacados, los cuales se mezclan en un fondo suave, cremosito y dulzón de tonos ambarados amaderados. Un aroma dulzón de toques florales que te recordará
y mucho a la vida Svelte de Lancôme, una alternativa low cost que es algo simple y sencilla pero que es bastante cercana. Fragancia que trae calidad y un rendimiento aceptable. Pruébala porque es una fragancia que gusta y que destaca, muy interesante. Y ya para terminar te traigo 3 fragancias más de la casa Zara. La primera, Zara Gardenia, nos trae un aroma floral muy versátil, llamativo y elegante de tipo floral frutal que destaca por una salida intensa de tipo aromático especiado con notas como el melocotón y la bergamota que dan paso a un corazón muy floral con el jazmín y el azahar para terminar con un fondo suave, cálido de maderas y vainilla, un aroma seductor y de calidad que al aire te recordará y mucho a Black Opium de Yves Saint Laurent. Esta es más ligera y simple pero fragancia del estilo. Aroma que tiene calidad con un rendimiento algo discreto pero que gusta y cumple, muy interesante. Siguiente es Rose Gourmand, que nos trae un aroma potente, muy llamativo y elegante de tipo floral ambarado, que sale intensa con acordes aromáticos como el clavel, el jazmín y la rosa, que dan paso a un corazón más floral con una rosa turca muy llamativa que termina mezclándose en un fondo algo dulzón y gourmand con notas como la vainilla, el almizcle y el caramelo. Es un aroma sencillo que huele a una rosa dulce, algo aterciopelada con un fondo de vainilla y caramelo algo dulzón y que al aire te puede recordar y mucho a Rose Vanille de Mancera. Un aroma muy similar pero que no es un clon exacto, tiene alguna diferencia. Además, esta rinde y proyecta bien con buena calidad y duración, tiene unos fijadores bastante buenos. Un aroma de los buenos de la casa Zara, te lo recomiendo. Y la última es la Red Temptation, que nos trae un aroma elegante y seductor, bastante dulce y algo floral, de tipo aromático ambarado, que destaca por una salida intensa, muy cítrica punzante con una naranja amarga, que da paso a un corazón más suave y dulzón, de tipo floral, con notas como el jazmín, que termina mezclándose en un fondo suave y algo dulzón, de matices ambarados amaderados con toquecitos de almizcle. Su aroma al aire te recordará a Baccarat Rouge 540, un aroma similar pero que tiene pequeñas diferencias. Es una fragancia que rinde bien, que destaca por su buen aroma y salida potente y que para su precio está bastante bien, un aroma llamativo que gusta y que destaca, otro top de la casa Zara. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día, y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles, darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo.